Buen día, queridos alumnos de quinto grado de primaria. El día de hoy vamos a ubicarnos en el curso de Historia del Perú. Estamos en el tema 3 y 4. Como esto es un poco más amplio, le hemos dividido en dos temas, ¿no? La organización política del virreinato, entre el tema 3 y el tema 4. Para comenzar, vemos esta imagen, ¿no? De una persona, un hombre fortachón, ¿sí? Que tiene una indumentaria muy diferente a la que nosotros utilizamos el día de hoy. Tiene una peluca, ¿sí? Y esa persona es el virrey, ¿sí? ¿Y quién es el virrey? El virrey era la máxima autoridad dentro del virreinato. Era la persona que obedecía fielmente a todo lo que decía el rey de España, ¿no? La corona española mandaba órdenes explícitas al virrey y el virrey, dentro del territorio que le correspondía, lo desarrollaba tal fiel como debería de ser, ¿no? Eh, Ellos estaban encargados de impartir justicia, administrar el tesoro público y velar por la propagación del catolicismo, ¿no? Para ellos era, en ese tiempo, el virreinato, la monarquía iba ligada a la iglesia. Entonces había un impulso por expandir la fe católica. Por lo tanto, se evangelizaba a los indígenas y luego a los indígenas en cada pueblo. Dentro de la organización política estamos hablando en cómo se está pasando esto. Entonces, la organización política era la manera como se distribuía las autoridades y ayudaban al virrey a que pues pueda ejercerse la voluntad del rey, ¿no? En este caso, teníamos el Real Supremo y Consejo de las Indias, ¿no? Donde estaba el virrey, la Real Audiencia, que esos son los puntos más importantes dentro de lo que es la clase elevada de, del virreinato. Comenzamos con que el virreinato, como todas las colonias españolas, continúa una parte integrante e importante de la colonia española. Eh, Era un jefe absoluto. Para él la voluntad, su voluntad de rey era respetado y no había otros tipos de solución o otro tipo de autoridad que no sea la de él. Quiere decir que si el rey decía una cosa, el virrey tenía que cumplirlo tal como le habían dicho, ¿no? Entonces él obedecía las órdenes del rey de España. Por eso era un gobierno absoluto o una monarquía absoluta. Eh, lo- eh, el virreinato, bajo las órdenes del virrey, tenían que la obligación de rendir cuentas, ¿no? Eh, de sus actos. Todo era controlado por las autoridades que el virrey escogía. Eso fue dentro de lo que dentro de lo que es principio del siglo XIX. Cuando Napoleón invadió España, se dictó una nueva constitución que fijaba los derechos de los súbditos frente al rey, ¿no? Donde tenían algún tipo de derecho. Comenzamos entonces la Real y Supremo Consejo de las Indias, ¿no? Estos eran los asesores que ayudaban al rey para gobernar los diferentes virreinatos que tenían dentro de lo que es América del Sur, ¿no? No solamente el virreinato del Perú,
era el único que estaba dentro de América del Sur y le pertenecía a España. Si no tendríamos también eh, como el virreinato de Nueva Granada, que actualmente es el país de Argentina, entre otros. Surgió como un organismo que asesoraba al rey en el gobierno de las colonias en América, la cual tenía la facultad de preparar las reales cédulas y reales órdenes, ¿no? Las leyes, que una vez aprobadas por el rey eran aplicadas en las colonias, es decir, tenían atribuciones políticas como la Casa de Contratación de Sevilla. Se encargaba de controlar todas las actividades económicas y comerciales entre España y sus colonias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A España, al rey, lo único que quería de nuestro virreinato era ganar, ¿no? Y nuestro virreinato era rico en, en metales preciosos. Uno de ellos es el oro. Entonces, se establecían leyes para que tenían que acatar y tenían que entregar lo recaudado, ¿no? En el Virreinato de Perú, la institución creada por España para administrar sus colonias. La organización política estaba constituida por la siguiente manera, que el virrey, que ya lo hemos dicho, es la segunda autoridad más importante de lo que es después de lo que es el rey, y luego seguía la Real Audiencia, ¿no? Constituida por los oidores, en la cumplida de funciones de carácter de gobierno político y judicial, que compartía el ejército. Eh, la primera audiencia se creó en Santo Domingo en 1511 y la última en el Cusco en 1780, ¿sí? Como consecuencia de la revolución de Túpac Amaru, ¿sí? No nos olvidemos que en esa revolución de Túpac Amaru el líder fue Túpac Amaru, que luchó contra los realistas para, para sublevarse y así obtener más adelante ser liberado de la monarquía, ¿no? Eh, Existen tres tipos de audiencia: los virreinales, presididas por el virrey; los subordinados, que no tenían autonomía de gobierno; los pretoriales, que eran autónomos del gobierno, pero en comunicación permanente con la capital. Los corregimientos es otro tipo de organización política que eran las diferentes provincias del virreinato. Estaban presididas y administradas por un corregidor que tenía facultades de cumplir las leyes y resolvían los pleitos de los indígenas. Había dos clases de corregimientos: corregimiento de los españoles y lo que es los corregimientos de los indios, ¿no? Entonces, ellos velaban porque se cumplan las leyes que impartía el rey. Los corregimientos de los españoles están encargados del control sobre los españoles. Están ubicados en los principales centros urbanos y en el siglo XVII llegó a existir hasta 12 corregimientos, ¿no? En diferentes ciudades. Corregimientos de los indios eran creados para controlar y administración de la población inca conquistada. Cuántos se integraban, era como una estadística. En el siglo XVII llegaron a funcionar 52 corregimientos. Y después de la segunda guerra de la segunda mitad del siglo XVIII fueron sustituidos por subdelegaciones. Entonces ese es el corregimiento de los españoles, el corregimiento de los indios, que jugaban un papel, como decir, que era la policía.
¿no? Luego seguían los cabildos, que eran como las municipalidades actualmente. Eran organismos que se ocupaban del gobierno, administran las ciudades o centros urbanos, ¿no? Que eran las municipalidades actualmente. Luego existen dos tipos de instituciones. Uno es el Cabildo español, otro es el Cabildo de naturaleza o indígena, de naturales o indígena. El Cabildo español es el cargo del alcalde, que es designado por la corona en recompensa por algún servicio. O sea, una persona podía, no del pueblo, tenía que ser de la nobleza, podía ganarse el, este privilegio de ser cabildo, pero para eso tenía que ser y pertenecer a, este, a la corona española, ¿no? Tenía que proceder de España. Entonces, este español era, era un alcalde que comenzaba a velar por los intereses de la corona española. El Cabildo de Naturaleza Indígena estaba constituido por los cudacas o jefes de indios, ¿no? Que igual se encargaban de recaudar y administrar todo lo que el, es, eh, estos cabildos de naturaleza indígena. eh, el rey los había premiado, por decir así, por alguna hazaña importante que desarrolló, que contribuyó la iglesia a la corona española, y lo nombraban, a un indígena nombrado cabildo de naturales o indígena, ¿no? En este caso sería el alcalde de los indígenas. Luego sigue los caciques, o también llamados cudacas, que son los intermediarios entre la administración colonial y los indígenas, ¿no? Eran algo así como que los que cobraban los tributos, ¿no? Reclutaban hombres para ser entregados a la mita, cooperar con la iglesia, eh, evangelizar a los indígenas. Era como el apoyo que se tenía de la corona, ¿no? El apoyo que había del virrey. Entonces, ellos cumplían unas funciones muy importantes que ayudaban a mejorar el virreinato. Luego sigue, y último, las intendencias, ¿no? Creadas en lugar de los corregimientos después de la gira de la Gran Revolución de Tupac Amaru, la cual estuvo a cargo del intendente, que tenía más atribuciones que el corregidor, pero menos privilegios, y era un pequeño virrey en su intendencia. El virreinato, eh, dentro de lo que es las intendencias, vendría a ser una suerte de... Entonces, las intendencias, ¿ya? Fueron un apoyo muy elemental para el desarrollo del virreinato, ¿sí? Y el virreinato fue dividido en 8 intendencias: Trujillo, Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno, ¿no? Que eran los lugares donde los intendentes podían eh, acatar las reglas que imponía el rey, ¿no? O la corona española. Bien lindos. Aquí les dejo una actividad para que lo desarrollen, y esto lo desarrollen en el aula virtual. Gracias.